El procesamiento histológico implica una serie de pasos para poder obtener la laminilla final con el tejido teñido y poder observarlo, visualizarlo y analizarlo finalmente. Estos pasos implican procesos de fijación, posteriormente deshidratación, la inclusión, los cortes, las tinciones, montar los tejidos, la observación y finalmente, quien lo requiera, pues hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Vamos a explicar de manera detallada cada uno de estos. Una vez que el tejido es disectado, es fundamental detener la vida de las células para impedir las modificaciones post-mortem que pueda sufrir la célula, es decir, los procesos autolíticos, manteniendo pues justamente la morfología de células y tejidos sin que ocurran cambios notables en ellos. Para esto, para poderlo llevar a cabo, pues se tiene que inmovilizar, ya sea por coagulación o en precipitación, las proteínas, además pues de inhibir a las enzimas encargadas de estos procesos autolíticos. Esta acción va a garantizar además la integridad de las células y tejidos y se efectúa mediante el uso de agentes químicos, los cuales son llamados fijadores. El fijador debe de asegurar el mantenimiento de la microarquitectura del tejido, protegiendo contra la destrucción a corto y a largo plazo. Para lo cual, pues se debe de tener, como ya lo mencioné anteriormente, la acción enzimática, así como minimizar la difusión de moléculas solubles de su localización original. Esta selección de fijador pues es en base a la necesidad del análisis que se requiera hacer, es decir, del objetivo con el que se quiere realizar la observación y su posterior análisis. Y dentro de la clasificación de estos fijadores, los podemos encontrar como fijadores simples, como por ejemplo la formalina, los alcoholes, glotaraldehído, algunas sales, y mezclas de estos, que ya vendrían siendo los compuestos, como las soluciones de Fleming, de Bowen, Zenker y Carnoy. Los fijadores, además, son clasificados por su mecanismo de acción. En el caso de los alcoholes y la acetona, son considerados deshidratantes, es decir, que compiten por la interacción con las áreas hidrofóbicas de las proteínas. Las moléculas de agua que rodean estos sitios hidrofóbicos son removidas y además debilita las uniones establecidas por la repulsión con las moléculas de agua, quien además pues rompen puentes de hidrógeno que también se encuentran dentro de la estructura de las proteínas y específicamente pues en los sitios polares, y estas dos alteraciones justamente lo que hacen es modificar la estructura terciaria de las proteínas, dando lugar a la desnaturalización de estas. En el caso de los ácidos, pues su principio de acción es modificar la carga de las cadenas ionizables, es decir, tanto de los grupos amino como de los carboxilo presentes en las proteínas. Esto también va a desestabilizar la estructura terciaria de las proteínas. En el caso del ácido acético, es utilizado para la preservación de ácidos nucleicos porque los coagula. El ácido tricloroacético puede penetrar sitios hidrofóbicos de las proteínas y producir reacciones con los grupos aminos que tienen una carga positiva. Esta interacción va a precipitar las proteínas y liberar ácidos nucleicos. El ácido pícrico, que es también ampliamente utilizado en la histología, forma sales con los grupos básicos de las proteínas, provocando que esas proteínas coagulen. También, como veremos más adelante, en las tinciones es utilizado como un mordiente. El fijador universalmente conocido y utilizado, pues es el formaldehído, que ya una vez en solución acuosa es denominado formalina. Y su mecanismo de acción se basa en la formación de entrecruzamientos con los grupos amino de las proteínas.
De esta manera va modificando también la estructura de las proteínas y va generando su desnaturalización, desestabilización y precipitación, y la posterior inactivación de las enzimas encargadas de los procesos autolíticos. Además, el formaldehído es muy utilizado debido a que preserva las uniones proteínicas, también preserva los ácidos nucleicos e inclusive hasta los lípidos. Es un fijador que además posee un buen poder de penetración y difusión en el tejido, mantiene de manera adecuada la estructura y facilita la coloración posterior a de los componentes celulares y tisulares, es decir, no va a generar algún efecto negativo deleterio sobre el tejido que después nos dé alteraciones en las tinciones y que pueda llegar a dar falsos positivos, falsos negativos, alteraciones que sean debidas por el proceso y no por los tratamientos. Asimismo, tiene un poder bueno de endurecimiento de los tejidos, no los deja ni muy duros ni muy blandos, y como les dije, pues conserva bien las grasas también, ¿no? Otros de los fijadores entrecruzantes, pues es, por ejemplo, el glutaraldehído, el cual se le denomina bifuncional, ya que posee grupos aldehído en ambos extremos de su molécula, como lo podemos observar aquí en su estructura, y de esta manera pues permite la formación de una red extensiva de entrecruzamientos, lo cual resulta en una mejor preservación de las microestructuras. Sin embargo, pues este fijador es más difícil de manipular, es más costoso y es utilizado más para lo que es el procesamiento de muestras para su análisis por microscopía electrónica. Otro de los fijadores es, por ejemplo, el tetróxido de osmio, el cual es soluble en agua y también en solventes no polares, como por ejemplo el éter, gileno, benceno, entre otros, y reacciona con una amplia variedad de grupos químicos, desde moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas de las proteínas. Es decir, los sitios de reacción incluyen tanto grupos sulfhidrilo, disulfuros, fenólicos, hidroxilo, carboxilos, entre otros, y pueden interactuar también con los ácidos nucleicos. Tiene una penetración limitada en los tejidos, por lo cual en este caso el tamaño de la muestra debe de ser menor a 1 milímetro, es muy muy pequeña, y también se utiliza ampliamente para análisis por microscopía electrónica. Ya en la práctica, muchos investigadores han observado que utilizar mezclas de estos fijadores permite mejorar todavía más la estructura de los tejidos o tener algún fin en específico. Por ejemplo, en el caso de las mezclas de formalina con alcohol, se usan debido a que conservan de manera muy detallada las moléculas de glucógeno con el poder coagulante del alcohol. Además, hace menos duro y quebradizo el tejido y otras mezclas, por ejemplo la de Bowen, la cual está conformada por mezcla de ácido pícrico, ácido acético y formalina. Se utiliza para técnicas de observación de glucógeno, como en el caso de la tinción de la tricrómica de Mason, como les decía, como un mordiente. También para la visualización de las estructuras de embriones, ya que tiene muy buen poder de penetración y se puede usar también en pedazos más grandes de tejido por el poder de penetración que tiene. Y se le ha atribuido un cierto poder descalcificante. Por lo tanto, pues se deben de tener ciertos puntos establecidos para poder establecer qué fijador es el que más me conviene usar, ¿no? De acuerdo a lo que quiero observar y analizar. Pero en general se puede decir que las condiciones para un buen fijador consisten en tener un buen poder de penetración, de difusión, que produzcan la dureza adecuada en los tejidos, que no lo haga muy blando o muy duro, que sea también manipulable, que no disuelva componentes celulares y que en lo que se pueda no sea tan tóxico y ni tan costoso. Posteriormente, una vez que nuestros tejidos fueron fijados, que ya se preservó la estructura del tejido,
pues ahora hay que quitarle las moléculas de agua que tiene. Para esto, además de eliminar el exceso de fijador que tenga, pues lo que se hace es incubar o procesar a nuestro tejido en soluciones de alcohol en concentración creciente. Esto va a permitir irle removiendo las moléculas de agua a la estructura celular del tejido. La deshidratación debe de ser completa porque de lo contrario el solvente no va a actuar de forma adecuada y el bloque de inclusión no va a alcanzar la dureza que se requiere para hacer los cortes. En este caso, pues como les decía, pues dentro de los líquidos deshidratantes más utilizados se encuentra el alcohol etílico, aunque también se utiliza el alcohol isopropílico y también utilizan, por ejemplo, el dioxano y el cloroformo. Y lo que se hace es ir pasando nuestros tejidos en las soluciones de concentración creciente del alcohol de forma paulatina y cierto tiempo en cada una de estas. Lo normal o el protocolo comúnmente utilizado es que se queda 1 hora en cada una de estas soluciones. Pueden comenzar con un alcohol al 60%, irlo subiendo hasta un alcohol al 100%. Esto de hacerlo de manera gradual y en soluciones de concentración creciente es para evitar la deformación morfológica del tejido por una salida rápida y brusca de las moléculas de agua. Posteriormente, las muestras deshidratadas se encuentran totalmente en una solución de alcohol etílico al 100%. Ese es el último paso, por así decirlo. Pero para el siguiente paso, que va a ser colocarlos en parafina para hacer la inclusión, que ahorita les voy a explicar, esta parafina pues no es soluble en el alcohol, por lo cual es necesario reemplazar el alcohol por un agente químico que sea capaz simultáneamente de mezclarse tanto con el alcohol como de mezclarse con la parafina. Para esto se utilizan líquidos diafanizadores o intermediarios, como por ejemplo el gileno, tolueno, benceno y cloroformo. De esta manera, una vez que todos nuestros tejidos pasan por las soluciones en concentración creciente de alcohol, son pasados a estas soluciones. La más utilizada es el gilol o gileno, y ya una vez que estuvo en gilol, ahora sí puede pasar a la parafina, que es justamente el siguiente paso. Una vez que las muestras están deshidratadas, las muestras ya pueden ser incluidas, es decir, para la formación de los bloques de parafina, las cuales le van a dar un soporte al tejido para posteriormente poder ser cortado. En este caso, tanto el procesamiento anterior como pueden hacerse de manera manual. Haces los bloquecitos con parafina en estado líquido, en donde tú colocas tu tejido, lo orientas bien y formas tu bloque. En el caso de las deshidrataciones, también se pueden ir pasando de manera manual. Sin embargo, ya en la parte tanto clínica como de investigación, pues nos ayudamos de equipos que ya realizan estos procesos de manera más automática. Te permiten mantener, por ejemplo, la parafina en estado líquido, tienen placas frías que permiten que se solidifiquen estos bloques y puedes trabajar de manera más rápida y continua. A continuación, les voy a presentar un pequeño fragmento. Creo que no se alcanza a observar. Aquí está. Un pequeño fragmento
Espero que sí se esté pudiendo compartir. En el cual les voy a mostrar un poco sobre el uso de los incluidores. Se tienen dispositivos que permiten la liberación de la parafina en estado líquido, es decir, están trabajando entre 45 y 60 grados. Se dispensa la parafina líquida y posteriormente tú colocas el tejido en la orientación adecuada. Normalmente van al centro y hasta el fondo de los moldes. Los acomodas, los orientas, colocas tu cassette de identificación, terminas de dispensar la parafina. En este caso es un molde más grande para un pedazo de tejido más grande. De igual manera está dispensando la parafina. Acomoda adecuadamente su tejido, que esté bien pegado al fondo porque es donde se va a cortar. Termina de dispensar y lo va a pasar a la zona fría. En esta zona fría, de manera gradual, se va a empezar a solidificar y se va a formar el bloque, tal y como lo tienen ahí. Ahora sí, voy a compartirles nuevamente. Creo que ya la ven. Y ahora sí. Una vez que ya tenemos nuestros bloques de parafina, ahora tenemos que proceder a realizar nuestros cortes. Para esto, pues, utilizamos herramientas de corte como lo son los microtomos de rotación. Esto nos va a permitir obtener secciones muy delgadas, muy finas de nuestro tejido. En este caso, el bloque de parafina justamente lo que va a hacer es darle ese soporte a nuestro tejido para que podamos obtener estas remanadas. Su sistema de funcionamiento consta de 4 mecanismos principales. Uno, en donde vamos a encontrar la sujeción del bloque de parafina. Aquí se coloca. La sujeción de la navaja se va a colocar aquí. Esto va a estar fijo. También tenemos un sistema en el que vamos a colocar las micras o el grosor al que vamos a requerir los cortes, que siempre son muy finos. Normalmente va desde 3 micras a 60 micras. Y un sistema de avance del bloque en un número determinado de micrómetros, que son los que nosotros vamos a determinar, para ir haciendo nuestros cortes. Y como lo dije, es un microtomo de rotación que al ir girando justamente a los micrómetros que nosotros colocamos en esta zona, va a ir avanzando. Ahorita les voy a enseñar un video para ir obteniendo nuestro corte. Como les dije, estos microtomos son para la obtención de cortes muy finos, nos permite hacer cortes seriados. La muestra debe de tener una muy buena deshidratación y fijación, y son para tinciones básicas hasta inmunohistoquímicas. Las navajas también que se utilizan aquí deben de ser de muy buen filo. Voy ahora a colocar el video a ver si nos permite ver justamente el funcionamiento. Creo que no.
ahora sí les voy a mostrar cómo se utiliza un microtomo de rotación. Como les decía, se sujeta la navaja, se coloca nuestro bloque que ya tiene el tejido en cuestión a cortar, y este sistema es el que hay que ir rotando, y de acuerdo a las micras que se coloquen, va a ir avanzando y vamos a poder ir obteniendo nuestros cortes. Ahí se colocan lo que son las micras. Normalmente les digo van de 3 a 10 micras y van obteniendo los cortes muy finos de los tejidos en cuestión. Una vez que ya los obtienes, los colocas en un baño de agua para poder estirarlos, y posteriormente los pasas a un baño de flotación que debe de estar entre 45 y 55 grados para que el tejido se termine de estirar adecuadamente. Y finalmente lo obtienes en un portaobjetos, en una laminilla, y ya lo dejas secar. Tenemos otros equipos que nos permiten la realización de cortes, no solamente el microtomo de rotación. Dentro de estos instrumentos de corte tenemos, por ejemplo, el crióstato, el cual es como un microtomo tal cual, nada más que en condiciones de frío. Este equipo, la diferencia con la que se diferencia, vale la redundancia, con el microtomo, es que justamente estas condiciones de frío lo que producen es que se puedan procesar los tejidos sin todo el procesamiento que les dije anteriormente, es decir, la deshidratación, la cual pues es un proceso de aproximadamente 12 horas. En el caso del crióstato, se pueden procesar las muestras, esto lo utilizan mucho en la clínica, tal cual y como son obtenidas después de la disección, una fijación rápida, y se pueden venir a hacer los cortes en el crióstato, cuando sobre todo se requieren resultados de manera más rápida, urgentes. En este caso también te permite realizar cortes más gruesos, pueden llegar hasta 300 micras de grosor. Las muestras pues deben de ser congeladas, se hacen también bloques, pero con la utilización de otros agentes, en este caso son medios OCT o también denominados Tissue Tech. Y las muestras deben de ser además previamente, lo ideal es que las muestras se crioprotejan. Esto a lo que me refiero es que el tejido debe de ser incubado con soluciones de sacarosa al 10, 20 y 30%. Esto lo que hace es que la sacarosa va a tomar el lugar de las moléculas del agua presentes en el tejido, para que cuando congelemos las muestras de manera rápida para hacer estos cortes por congelación, no se formen cristales grandes del agua y por lo tanto vayan a romper la estructura de nuestro tejido. Por eso es que lo ideal es que se crioprotejan con las soluciones de sacarosa. Además, hay ciertas tensiones, como ahorita les voy a presentar más adelante, que requieren que solamente los tejidos se procesen por congelación, como en el caso de la tensión de rojo oleoso para las grasas. Y es un método muy adecuado para la obtención de cortes para la realización de inmunohistoquímicas e inmunofluorescencia. Y de igual manera se requieren navajas con muy buen filo.